Mi casa será declarada casa de oración, el tema de hoy. Como te dije al iniciar ese programa, ¿cómo estás imaginando tu relación con Dios? Ahora juntos en todo el mundo donde estamos viendo ese programa, donde estamos viviendo ese momento, quiero que imaginen al Padre Dios que te creó con mucho amor, que te tiene levantado, que te tiene en la palma de su mano. No solamente como sentado ahí, te tiene escrito en la palma de su mano. Tanto te ama Dios que le urge tocar tu vida con mucha bendición, le urge sanar tu vida, le urge tener ese encuentro contigo. Imagínate, el Padre esperando tu decisión, tu encuentro. Tú tienes todo para estar feliz. En este día Dios quiere derramar bendición sobre tu vida, pero es tu decisión. ¿Y sabes cómo se decide recibir la bendición de Dios? Nos ponemos en oración juntos. Nos sellamos con la sangre de Jesucristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, declarándonos propiedad de Dios. Y le pidamos con mucha fe juntos, como familia de María Visión, que haga su obra a la perfección en tu vida el día de hoy. Oremos. Padre amado, voy a proclamar un mensaje en el nombre de tu amado Hijo. Voy a tratar de imaginar ese amor que tu Hijo tuvo cuando estaba aquí caminando en medio de ese mundo tan querido. Voy a tratar de imaginar, Padre, el amor que tiene aún hoy en día por todos los que estamos viviendo en ese momento, esa compasión. Padre, por el amor que tienes para tu Hijo y por los méritos de su salvación, de su muerte, crucifixión, por su sangre derramado para nuestro beneficio, te pido, amado Padre, que nos declaras inocentes de nuestras culpas, que nos mires con compasión, que nos des tu bendición, que nos rescates hoy día, Padre, y que nos envías todo el poder del Espíritu Santo ahora, en todo el mundo, donde están viendo ese programa, en ese momento. Derrama frescamente esa unción del Espíritu Santo para liberar, para desatar, para sanar tu pueblo, para dar vida, nueva vida a tu pueblo. Lo pido, amado Padre, con mucha confianza, que me uno a la Virgen Santísima María, a todos los santos, en este momento, sabiendo que tú eres un Dios lleno de amor y que tu poder no ha cambiado, tu amor no ha cambiado, tu amor es eterno e infinito. Por medio de tu amor, Señor, realiza esa obra de milagro en nuestra vida. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. ¿Has orado esa oración conmigo? Es un gran comienzo. Es un gran comienzo permitiendo a Dios sanar tu corazón, sanar tu vida. El tema de hoy, mi casa será declarada casa de oración. No es un tema fácil de compartir con ustedes. De hecho, tenía otra preparada así para decir toda la verdad. Pero el Señor toda la semana me iba marcando que Él quería compartir ese tema. Mi casa será declarada casa de oración. Para comenzar a entrar en ese tema y escuchar la voz de Dios, yo les invito, vamos a abrir la Biblia. Claro, sopla el polvito de ella, ya tienes uno, yo sé que sí. Toma la vida sin miedo en tus manos y ábrelo conmigo al Salmo 27 y escucha esas palabras que te van a animar mucho. Dice en el Salmo 27, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién podré tener miedo? El Señor defiende mi vida. ¿A quién habré de temer? Los malvados, mis enemigos, se juntan para atacarme y destruirme. Pero ellos son los que tropiezan y caen. Aunque un ejército me rodea, mi corazón no tendrá miedo. Aunque se preparen para atacarme, yo permaneceré tranquilo. Solo una cosa he pedido al Señor, y solo una cosa deseo: estar en el templo del Señor todos los días de mi vida, para adorarlo en su templo y contemplar su hermosura.
Cuando lleguen los días malos, el Señor me dará abrigo en su templo. Bajo su sombra me protegerá, me pondrá a salvo sobre una roca. Palabra de Dios. Te dije que esas palabras iban a empezar a consolar tu corazón, a animarte. Son palabras de un salmista en un momento de prueba. Él respondió de la forma correcta. ¿Y tú? ¿Cómo estás respondiendo? ¿Cómo estás viviendo este momento, tu relación con Dios? ¿Estás viviéndolo con plena confianza? Diciendo, el Señor es mi salvación. ¿De quién podrá atacarme? Al contrario, el que me defiende es el Dios de la vida, es el Todopoderoso, el que está cuidándote en ese día. Yo sé, no lo sientes, no lo ves, tal vez no tienes una relación establecida con tu Dios, pero Él te ama mucho. Él te amó mucho antes que te diste cuenta. Y Él te está levantando. ¡Qué imagen más bello! A mí me encanta. El Dios que levanta y nos pone a salvo sobre una roca. No sé si lo pueden imaginar. Es como en un mar de tempestad, en ese viento como huracán, en ese terremoto, en ese momento de prueba, de sufrimiento. Ese Dios que levanta y que pone a salvo. Dios no tira de nuevo al viento y al mar. Él sabe proteger lo que Él ama. Confía en Él. Di conmigo, el Señor es mi Salvador. En Él tengo puesto firmemente mi confianza. ¿De quién podré tener miedo? Ese Dios que siempre me salvará. Ya ves, esa nueva vida comienza cuando tú empiezas a vivir en esa confianza con tu Dios, ya empieza a surgir algo en ti nuevo. Es como ese fuego que va quemando, algo nuevo empieza a vivir. Pero ahí también en ese texto encontremos un secreto del salmista muy importante. No son momentos nada más de proclamar nuestra confianza. Fácil sería, ¿no? Frente a cualquier problema decir, no voy a tener miedo porque Dios me va a proteger, pero sigue el viento, sigue el terremoto, sigue los problemas, sigue la falta, sigue el sufrimiento y para abajo el ánimo. Es difícil mantener el ánimo ahí, pero el salmista nos da el secreto. Para poder decir lo que dijo en la primera parte, él dice, solo una cosa he pedido al Señor. ¿Y tú qué has pedido? Estás mendigando, estás rogando, estás implorando. Bueno, yo sí le pido muchas cosas. No, solo una cosa es lo importante. Solo una cosa deseo, estar en el templo del Señor y habitar ahí todos los días. Cuando uno ha encontrado ese profundo secreto de la vida, no hay nada ni nadie que te puede tumbar. Tú tendrás la fortaleza que Dios te quiere dar en todo momento. Mira, hablando del templo del Señor, de lo cual el salmista está mencionando, el templo para el pueblo judío era muy importante. Tal vez a nosotros nos complica entenderlo de todo, porque nosotros podemos ir a la iglesia de cada esquina. Yo sé, no has ido, pero te queda cerca. Nosotros podemos llegar y encontrarnos frente al Santísimo Sacramento del altar a la hora que queremos. Podemos en gracia comulgar y tener toda la gracia de la divinidad de Jesucristo fluyendo por nuestras venas, su sangre fluyendo junto con nuestra sangre. Imagínate la dicha que tenemos hoy en día y lo poco que lo aprovechamos, no es por nada. Pero en aquellos entonces el templo significaba el lugar para encontrarte con Dios, el lugar del encuentro. El Espíritu Santo en aquel entonces, en el Antiguo Testamento, no había sido derramado sobre toda la humanidad. ¿Entienden eso? Nosotros podemos llegar y encontrarnos frente al Santísimo Sacramento del altar a la hora que queremos. Podemos en gracia comulgar y tener toda la gracia de la divinidad de Jesucristo fluyendo por nuestras venas, su sangre fluyendo junto con nuestra sangre. Imagínate la dicha que tenemos hoy en día y lo poco que lo aprovechamos, no es por nada. Pero
en aquellos entonces, el templo significaba el lugar para encontrarte con Dios, el lugar del encuentro. El Espíritu Santo en aquel entonces, en el Antiguo Testamento, no había sido derramado sobre toda la humanidad. ¿Entienden eso? ¿Entienden la dicha de vivir justo en ese momento? Y uno dice, no, pues a la fregada nos va re mal, ese peor momento, mira la corrupción, mira la violencia, mira la oscuridad, mira... Ok, puedes mirar por este lado si tú quieres, pero al mismo tiempo, ¿qué tal si tú abres tus ojos de fe y dices, es el mejor momento de todos los tiempos, porque hoy en día contamos con la iglesia, contamos con todos los sacramentos, contamos con los sacerdotes, contamos con todo el poder del Espíritu Santo, y ¿para qué tener miedo entonces? Es el mejor de todos los momentos, créalo o no. Vamos a ir a un corte. En ese corte, ¿sabe qué? Ya me conocen. ¿Qué les voy a decir? Es una oportunidad para ti. Son para los inteligentes que saben aprovechar de sus momentos que Dios le ofrece. Diariamente Dios te ofrece una solución para tus problemas. ¿Y tú respondes o no? Mira, en ese momento yo te voy a ofrecer una oportunidad. Puedes llamar y entrar en el sorteo, eso sería una oportunidad, ¿por qué no? Cosa gratis, nada más tienes que llamar. Libros extremadamente bellos, Somos la esposa de Jesucristo. Aquí otro, Hágase en mí según tu voluntad, escrito por mi mami. Boletos para el siguiente desayuno de oración aquí en Zapopan. Mira esa imagen preciosísima de la Virgen Santísima, traído desde la Basílica de Guadalupe. Y el otro libro, por Monseñor Alfonso Jaramillo, Ángeles y Demonios. Pueden entrar en el sorteo, pero ¿sabes cuál es la oferta más grande? El poder unirse con María Visión y contar con nuestra oración. Yo más que nunca, estoy creyendo que Dios va a contestar cada oración, que no va a dejar defraudado nuestra fe, que si nosotros nos unamos en fe, Dios va a escuchar la oración y va a derramar mucho más bendición de lo cual podemos imaginar. ¿Vas a aprovechar o no? Llámanos, te regresamos. Acuérdate, Dios no te va a soltar. Si tú no sueltas, Él no te va a soltar, créalo. Yo sé que no lo sientes, yo sé que te sientes como olvidado de parte de Dios. Pero ¿cómo es posible que estás escuchando ese mensaje entonces? Dios ha escogido este momento para hablarte de su amor. Así que abre tu corazón, abre tus oídos y confía en Él. La imagen que te recuerdo otra vez es que te tiene en la palma de su mano y te ha puesto en alto, como en un refugio, lejos de todo mal, para que tú puedas escuchar esa palabra que te va a conceder nueva vida. Mira, vamos a seguir. Estamos hablando del tema Mi casa será declarada casa de oración. Ese texto principal de este mensaje se puede encontrar en el Evangelio según San Mateo, en capítulo 21. A ver, prepárate, lo que te voy a leer viene un poco fuerte. Es Mateo 21, versículo 12. Uno siempre imagina a Jesucristo lleno de compasión y amor, siempre enseñando, siempre con todo el mundo ahí queriendo escucharlo, tocarlo, estar con Él. Pero ¿cuántos de nosotros estamos imaginando a un Jesús enojado? Jesús se enojó pocas veces. A ver, ¿cuántos de ustedes estudiosos me pueden decir cuándo? ¿Se acuerda con los fariseos que les decía, qué les decía? Hipócritas, ¿no? Se molestaba, se puede decir. Se molestaba con la falsedad, con la hipocresía, con esa falta de compasión, con vivir la vida exterior y no preocuparse del interior. Se molestaba, pero no estoy hablando de estar molesto, estoy hablando de estar re enojado, así con bronca, dirían los argentinos. Y ahí vamos a ver qué es lo que le hizo enojar, ¿por qué se enojó Jesús? Aquí estamos leyendo del Evangelio según San Mateo, capítulo 21 y versículos 12 y 13. Jesús entró en el templo
y echó de ahí a todos los que estaban vendiendo y comprando. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero a la gente y a los puestos de los que vendían palomas, y les dijo: en las Escrituras se dice, mi casa será declarada casa de oración, pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones. Palabra de Dios. Jesús está molesto, enojado, y diría al estilo argentino, con bronca. Está muy molesto, pero ¿qué es lo que le hizo? Como tirar mesas. Se está imaginando como que entró en el templo y empezó a tirar pero a mostrar lo que tenía en su interior, que era enojo. Se había enojado tanto de lo que habían hecho del templo de Dios. El templo de Dios, como les estuve explicando para los judíos, era el lugar del encuentro con Dios, era el lugar sagrado, era el lugar reservado para tener ese momento de contacto con la divinidad, Dios con su pueblo. Y había muchas leyes que separaban las áreas del templo, de lo cual vamos a mencionar en un momento. Pero era como un respeto total. Cuando yo estuve analizando un poco de la estructura del templo, del segundo templo, lo que me llamó mucho la atención, aparte de muchas cosas, eran advertencias a los gentiles que colgaban cada puerta de las entradas. Es decir, guardaba mucho, que no se podía entrar en el templo, nada que no fue consagrado, que era puro, que estaba preparado para este encuentro con Dios. Y Jesús vio con sus ojos lo que habían hecho del templo. Gente vendiendo cosas. Hoy en día, ¿qué es lo que se encuentra? Estoy hablando de la Basílica de Luján, la Basílica de Guadalupe, aquí de Zapopan también, de muchos lugares en el mundo, que los templos son esos lugares tan preciosos, donde uno se encuentra con la presencia tangible de la Virgen Santísima María, en su casita, por ejemplo, en Tepeyac. Pero ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho? Vendiendo inclusive las mismas listones rojas, las mismas elefantes y amuletos y cuarzos, y han hecho de la casa de Dios una porquería. ¿Qué no diría Jesús al entrar en la casita de su madre hoy en día? Pero más allá de un edificio físico, ¿qué es lo que Dios no encontraría en nuestras vidas? ¿Qué hemos hecho con el templo de Dios viviente, que somos nosotros, la iglesia? Ustedes han hecho del templo como una casa de ladrones. Fuerte, te advertí, no me digas que no. Yo te advertí que iba a ser fuerte eso. Dios quiere en ese tiempo de Cuaresma, no solamente que hagamos más oración, no solamente que no comemos carne, no solamente que demos un poco más en la limosna. Él quiere una transformación radical de nuestras vidas. Le pertenecemos, somos su casa, su templo. Él nos compró. No tenemos por qué vivir la vida a medias y de permitir tantísima porquería que ha entrado en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestra forma de hablar, de pensar, de actuar. ¿Qué era el templo? Estuvimos hablando de qué era el templo en el Antiguo Testamento, y quiero que hagamos esa reflexión. Primero, quiero que vemos en Éxodo capítulo 33 y versículo 7 en adelante. Esto es antes del templo, es una tienda de encuentro con Dios, con Moisés. Mira, dice: Moisés tomó la tienda de campaña y la puso cierta distancia fuera del campamento. La llamó tienda del encuentro con Dios. Y cuando alguien quería consultar al Señor, iba a la tienda, la cual estaba fuera del campamento. Y cuando Moisés iba a la tienda,
toda la gente se levantaban y permanecían de pie a la entrada de su propia tienda de campaña, siguiendo a Moisés con la mirada hasta que éste entraba en la tienda. Y en cuanto Moisés entraba en ella, la columna de nube bajaba y se detenía en la entrada de la tienda mientras el Señor hablaba con Moisés. ¡Qué maravilla! Oiga, estamos hablando de antes que existiera un templo, un edificio, una estructura. Se puede imaginar un lugar donde Dios podía hacer un contacto con su creación. ¿Se acuerdan que estamos hablando del Antiguo Testamento? Aún Jesús no había venido, aún su sangre no había sido derramado, aún el Espíritu Santo no había llegado, así su presencia en toda la iglesia, en todo el mundo. Estamos hablando de un solo lugar en todo el mundo donde se podía entrar en la presencia de Dios. Oiga, escucha bien, era Moisés el único invitado. El único invitado era Moisés. Todo el pueblo lo miraba de lejos. Se supieran cuándo Moisés se levantaba. Se fijaban cuándo entró la tienda. Y algo tangible sucedió cuando Moisés entró. Es como una nube descendió sobre esta tienda de campaña. Hoy en día se puede sentir lo mismo. Apenas estuve con unas amigas que llegaron aquí a María Visión. ¿Sabe lo que me dijeron? Era bellísimo lo que me dijeron. Me dice, entramos en la capilla y sentimos la presencia de Dios. Entramos en la capilla aquí en María Visión y sentimos la presencia de la Virgen. Yo les dije, yo las vi, llevaron rosas a la Virgen. Y ellas pensaron que nadie se fijaban en ellas. Pero yo le dije, la Virgen se dio cuenta de lo que hicieron, ¿saben? Y se llenaron de asombro, de lugares en la tierra donde la presencia de Dios es tangible. Se dice de Medjugorje y eso de la Virgen, que se siente su presencia. Y en otro lugar, la Basílica de Guadalupe, por ejemplo, se siente la presencia de Dios en el templo. Vamos a ir a otro corte. Yo sé, se pusieron contentos, que lo dije, ¿no? ¿Por qué? Porque saben aprovechar. Mira, llámanos. Mira, hay varios que ya llamaron, están atrasados ustedes. Hay varios que ya aprovecharon. Cada semana, ¿sabes de dónde me llaman? Me llaman de Argentina, de Costa Rica. Me llamó la semana pasada de Paraguay, de México, de Guadalajara y Zapopan, muchos, y les extiendo un abrazo muy fuerte. De muchos lugares de Colombia. A ver, España, llámanos, ¿por qué no? Déjanos saber que están siguiendo unidos con nosotros. Llámanos y déjanos tener el privilegio de ver a Dios actuar con mucho poder en tu vida. Yo creo con todo mi corazón que ninguna de esas peticiones irán sin su recompensa. Dios siempre escucha. Te regresamos. Mi casa será declarada casa de oración. ¿Recuerdas que les estoy explicando? Pocos momentos en la Biblia vemos a un Jesús enojadísimo, pero enojado. Tanto era como el celo de Dios de su templo y la forma tan repugnante, diría yo, que lo encontró, con esa falta de respeto, gente vendiendo cosas, que negocio era más importante, que no encontraría hoy en día en la reflexión. No solamente en sus templos, que da por hablar, que es lo que se ve fuera de los templos hoy en día. ¿Acaso no somos juzgados en muchas ocasiones los católicos por ser como un negocio, ¿no? Yo sé, es un recuerdo que llevan, yo sé que tiene su gran beneficio de poder llevar un recuerdo de ese lugar tan importante que llegamos a visitar. Pero lo más importante es lo espiritual, acuérdate, el templo de Dios. Él es muy celoso de eso.
Estamos viendo de la tienda del encuentro en Éxodo. Apenas leímos de Moisés. Qué bello, ¿no? Imaginarlo. Yo sí me lleno de gozo imaginar a Moisés entrando y una nube que bajaba. Pero es algo como que tangible. Lo que te estoy diciendo que cuando Dios está presente es algo tangible. No es algo que solamente se imagina. Normalmente es algo que provoca mucho cambio, que empieza a mover cosas diferentes en la vida de uno. Cuando Dios está presente, se nota. Y eso es lo que estamos viendo en Éxodo con Moisés. Ve conmigo, vamos a Éxodo capítulo 40. Y ahí vemos que la nube sobre la tienda del encuentro en otro texto. 40, versículo 34. Al terminar Moisés la construcción, la nube cubrió la tienda del encuentro y la gloria del Señor llenó el santuario. Moisés no podía entrar en la tienda del encuentro porque la nube se había sentado sobre ella y la gloria del Señor llenaba el santuario. Y cuando la nube se levantaba de encima del santuario, los israelitas se levantaban su campamento y seguían su camino. Pero si no se levantaba la nube, tampoco ellos levantaban su campamento, sino que esperaban hasta que la nube se levantaban. Y a lo largo de todo el viaje de los israelitas y a la vista de todos ellos, la nube del Señor estaba sobre el santuario durante el día, y durante la noche había un fuego sobre él. A ver, ¿de qué estamos hablando aquí? De un lugar de encuentro con el Señor, un lugar que Dios decide estar presente. Una tienda de campaña, Moisés, su elegido. El pueblo de Dios que no se animaban o no tenían permiso, no sé cuál de los dos, pero no se acercaban a la tienda del encuentro. Pero a la vista de todos se podía ver una nube y fuego. ¿Se acuerdan de la historia de Moisés sacando al pueblo de Dios por el mar que abrió? Que se dice de la columna de fuego y de la nube de protección. Es tangible, la presencia de Dios es tangible. Lo que primero estoy destacando es eso, que el templo de Dios, en ojo de Dios, es precioso, es importantísimo. Él tiene mucho deseo de tener ese encuentro, ese lugar de encuentro, pero lo quiere respetado, lo quiere preservado, consagrado, sería el término apropiado. Lo quiere como protegido para que la gente sepa que ahí siempre se puede encontrar con la presencia de Dios, que hoy en día tal vez no aparece. Lástima, sería buenísimo, ¿no? A mí me daría gusto verlo así, pero pues no es así. Sería bonito ver como una nube o fuego, me encantaría, pero no es así. Pero ese mismo término de nube, de viento, de fuego, se usa hoy en día, ¿no es cierto?, para hablar del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo está presente, se siente, se nota, se transforma, se cambia, se sana, se libera. Y yo soy de la opinión de que le urge a Dios que su presencia esté en cada una de las iglesias, en cada persona. Hoy en día todos están gritando: Señor, envía tu ayuda, Señor, ayuda a Haití, ayuda a Chile, ayuda a todos los que sufren. Y ¿sabe lo que Él grita? Ya estoy ayudando, ya envié todo el poder. Todo el poder está en tu mano, todo el poder está en ti, pero ¿acaso no te has dado cuenta? Mi casa será declarada casa del Señor. Si tú supieras lo que habita en tu corazón, temblarías de asombro. Estás ahí mendigando, estás ahí llorando, estás ahí sintiéndote solo, y Dios está diciendo: yo te he dado absolutamente todo. El día que nos despertemos, el día que la venda se quita, el día que los oídos se abren, sería un día glorioso para Dios mismo, deseando, anhelando con todo su corazón que podemos entrar en su presencia.
y tener este encuentro con Él siempre. No solamente visitando a María Visión, como en el ejemplo que les expliqué. No solamente en la Basílica de Guadalupe, no solamente en Medjugorje, no solamente en Luján, no solamente en Nuestra Señora de Pilar. En todo el mundo Dios quiere que encontremos ese lugar de encuentro con Él. Y la forma que lo podemos entender es haciendo ese análisis entonces de qué significa el templo para Dios. Estamos viendo un poco antes de la tienda de campaña, pero ahora vamos a ver una imagen del templo de Israel. Es el segundo templo que fue construido. Y quiero que ustedes se den cuenta, es un diagrama que encontré que explica cómo fue construido el templo en aquellos tiempos, exactamente cuando Jesús estaba aquí en la tierra. Lo que podemos ver son varias puertas de entrada, unas murallas levantadas a su alrededor. Podemos encontrar una área que estaba reservada. A ver, fíjense bien. Voy a hablar de nuestro género. Un área separado para las mujeres, como de este lado. Las mujeres no tenían derecho de acercarse más de como esa parte que divide en medio. Había un balcón, eso sí. Había un balcón que se podía subir las mujeres y mirar desde lejos lo que pasaba ahí en el templo. Había una área después de esa división del medio, donde preparaban los animales. Una área donde los mataba, otro donde los preparaba y efectivamente otro donde quemaba ese sacrificio, ese olor al Señor que fue elevado al cielo, el lugar de sacrificio. Había un lugar reservado para sacerdotes, como el lugar como alrededor del lugar del Santísimo. Otra área reservado para hombres. Obviamente aquí estoy hablando de hombres judías. Los gentiles, ustedes van a ver frente a cada puerta no podían entrar, había advertencias que ellos ni siquiera podían tocar ni pisar parte de este templo. Los hombres podían llegar cerca, pero aún afuera del templo. Solamente los sacerdotes y el rey podían tener acceso al lugar santo. Y solamente el sumo sacerdote podía entrar, no sé si pueden ver, está marcado con el número 1, es el lugar del Santísimo, donde la arca de la alianza estaba presente. Y dentro de la arca de la alianza estaban las tablas donde Dios tomó la molestia, fíjense, Dios tomó la molestia de dejar con su propio dedo escrito los 10 mandamientos. Ese lugar estaba reservado únicamente, exclusivamente para el sumo sacerdote. Y tengo entendido que nada más podía entrar ahí una sola vez al año. Oiga, ¿por qué te menciono todo eso? Es importantísimo entender lo que el templo significa para Dios. ¿Por qué esas separaciones? ¿Qué es lo que tenían antes y qué es lo que tenemos ahora? A ver, fíjense bien. Ese lugar que separa el lugar del Santísimo estaba separado con 2 cortinas que el sumo sacerdote abría de un lado y la segunda era para proteger que nadie más podía ver y el sumo sacerdote podía entrar una sola vez al año, ¿se acuerdan? A ver, vamos a entrar pronto en lo que es la Semana Santa. Ustedes se van a recordar el momento de las 3 de la tarde, cuando todo se oscureció, cuando hubo un fuerte temblor y se rompió a la mitad esa cortina que separaba el lugar del Santísimo. ¿Qué quiere decir? Ya no hay separación entre Dios vivo, presente en medio de su pueblo. Cristo, el Hijo único de Dios, pagó el precio para que podamos tener acceso directo a Dios. Se rompió a la mitad en ese templo, de lo cual ustedes están viendo la diagrama. A ver, ustedes se fijaron bien, esa área de sacrificio. Miles y miles y cientos de miles y miles y miles de animales fueron sacrificados, su sangre derramado
Y fíjense bien, el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, es el único sacrificio que puede quitar el pecado de todo el mundo. De los pecados de antes, de los pecados de ahora, los pecados de en algún futuro. Todos los pecados del mundo cayeron sobre su cuerpo crucificado. El Cordero de Dios que pagó el precio. Oiga, ya no hay necesidad de miles de sacrificios, ningún animal, ningún cordero, ningún animal es suficiente para quitar todos los pecados de nuestra vida. Fíjense bien, había una área separado para las mujeres. Las mujeres, hoy en día, si tú vas a Israel, ustedes van a ver solamente una muralla de ese templo que existe, es el occidental. Hoy en día lo llaman el Muro de los Lamentos. Ustedes verán que van con los papelitos, con las peticiones, y la gente mete como de lugar los papelitos en el Muro de los Lamentos. ¿Sabe lo que están pidiendo el pueblo judía hoy en día? ¿Sabe lo que piden? Que venga el Mesías y que reconstruya el templo. Están esperando lo que tú y yo tenemos. ¿Acaso lo has apreciado? ¿Acaso tú sabes lo que tienes? No tenemos que estar metiendo papelitos a una muralla. Tú y yo contamos con nuestro Salvador que pagó el precio para nuestro rescate. Hoy en día en Israel, frente al Muro de los Lamentos, hay una barrera. Las mujeres de este lado, los hombres de este lado. Aún en los bar mitzvah, en las celebraciones, los hombres con sus hijos varones se van, hacen sus oraciones, los enseñan, los instruyen, y las mujeres por ese lado. No es un mensaje feminista, pero quiero que sepan lo que tienen. Jesús admiró, amó, apreció tanto a la mujer, que en muchas ocasiones, no le dio vergüenza de hablar con la samaritana. No le dio vergüenza de salvar a la mujer que casi la apedraron por adúltera. No tuvo vergüenza de la Magdalena. Mira, Dios ha restaurado a la mujer. La ha puesto igual en dignidad, tal vez no en tareas, tal vez no en capacidades o cosas que debemos ocuparnos, pero en dignidad sí. Hoy en día el Espíritu Santo ha sido derramado sobre el hombre, sobre la mujer, sobre el joven, sobre el viejo, igualito como dice según el profeta Joel, que profetizó: en aquel día Dios derramará su Espíritu Santo sobre toda la humanidad. El templo, entonces, ¿cuántos de nosotros nos estamos ahí lamentando? Ya se fue el sacerdote, ya no contamos con el mismo sacerdote. Mira, nuestra iglesia está cayendo. Es como los mismos lamentando por la muralla de lamentos. Pero Dios dijo: me levantaré en 3 días. El templo será reconstruido. Es decir, cuando Cristo murió y resucitó, Él mismo cambió toda esa perspectiva de un edificio, de un solo lugar, de un solo pueblo, de un solo culto, y abrió la fe a todas las naciones, a todas las razas, a todo el pueblo, y quiere que le rindamos culto desde el corazón. Ahora el concepto del templo es distinto, ¿no? No solamente hablando de una estructura. Cuando Dios habla de nosotros, nos habla en términos para decirnos que somos un templo. Ahora quiero que abran conmigo a 1 de Corintios y vamos a capítulo 3. Y en capítulo 3, versículo 16, escucha, a ver, se van a asombrar, prepárense por lo que van a escuchar. 1 de Corintios capítulo 3, 16. ¿Acaso
Así lo dice San Pablo, fíjense, habla como si fuera yo. ¿Acaso no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y ese templo son ustedes mismos. ¿Qué te parece? Vamos segunda vuelta, porque es muy importante. Quiero que lo vuelvan a escuchar. Así que pide a Dios, abre mi corazón, abre mis oídos, déjame entender eso. ¿Acaso no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y ese templo son ustedes mismos. Palabra de Dios. ¿De quién estaba hablando Pablo? Nada más a los corintios. ¿O será que por ser texto sagrado aplicó a aquel pueblo, pero también aplica a ti y a mí? ¿Qué es lo que nos hace templo? Ese templo, la imagen que expliqué de sacrificio de mujeres, de hombres, eso como que podemos entender. Qué complicado es imaginar que Dios está refiriéndose a nosotros como su templo. El lugar de encuentro con Dios, el lugar donde habita Dios resucitado, el lugar donde Dios habita, donde Dios se hace presente, donde esa nube, esa columna de fuego está presente en la noche, en el día, en la mañana, en la noche, en todo momento Dios se hace presente en su templo. Qué impresionante, imagínense. Dios tiene esa imagen de nosotros, pero no por nuestros méritos, no porque tú y yo lo merecemos, somos santos, somos buenos. Algunos dicen, no, hasta que lo canoniza, pues no voy a creer que Dios actualmente habitó en él o habita en él. No, somos templo de Dios porque estamos unidos a Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor. Su cuerpo místico aquí en la tierra, formamos iglesia, formamos el cuerpo de Cristo. ¿Qué tal? Dios nos está hablando con mucha claridad el día de hoy. Mi casa será declarada casa de oración. A ver, vamos a ir a un corte. Más allá de llamarnos, aunque te conviene, más allá de llamarnos, quiero que meditan. ¿Dónde en mi vida he convertido ese templo, esa casa de Dios, en casa de ladrones? No, yo sé, puede ser que uno no quiere ver, pero hay áreas en nuestra vida que Dios quiere purificar. Anímate, abre tus ojos de Dios, de fe y dile, Señor, muéstrame dónde quieres purificar mi vida. Y ya después de orar, llámanos, hay tiempo. Entra en los sorteos unos libros preciosos, boletos para el desayuno, pero más que todo, semana tras semana, yo soy testigo del milagro de Dios. ¿Y tú por qué no has aprovechado? Llámanos y déjanos tu petición. Y un saludo muy especial a mi abuelita postiza Evelia. Te mando un abrazo. Ahorita regresamos. Mi casa será declarada casa de oración. ¿Se acuerda que te dije? Uno de los únicos tiempos en la Biblia que menciona a Jesús enojadísimo. Claro, Dios se enoja. El amor de Dios, su misericordia, no se quita de que se enoja, se entristece. ¿Qué le estás mostrando a Dios? ¿Qué dice tu vida? ¿Le das alegría o le das tristeza? Cuando Él contempla el estado de tu corazón, de tu conciencia, de tu vida, ¿qué es lo que Él ve? Gracias a Dios que es muy misericordioso, porque por encima de todo lo que puede estar mirando, Él te ve con mucha compasión, con mucho amor. ¿Se acuerdan que te dije de que el precio ha sido pagado? El Cordero de Dios, el único sacrificio digno para asumir sobre Él todo pecado del mundo. No era así miles de toros, miles de becerros, miles de palomas. Ya es el
único sacrificio, el Hijo de Dios vivo, que bajó del cielo, quiso bajar por amor, quiso entregarse por amor, quiso entregarse hasta el más último esfuerzo, gota, respiración, gota de sangre, de sudor. ¿Por qué? Porque te ama mucho, porque Él no quiere detenerse en un sitio, en un templo, para el pueblo judío nada más. Quiso dar su vida para abrir esa gracia para todo el mundo, toda raza, todas las naciones. Ven a mí los que están cansados, ven a mí los que están fatigados. ¿Y acaso lo crees? ¿Acaso tú puedes imaginar que ese mismo Cordero de Dios te está abrazando, está unido a ti, está implorando a su Padre por tus necesidades en este momento? ¿Lo estás comprendiendo? ¿Lo estás imaginando? No hay barrera. Tú estás unido a ese Dios vivo, aunque no te das cuenta. En tu bautismo, tú fuiste declarado Hijo de Dios. Y todo poder del mal tembló delante de ese pilar del bautismo. Satanás sabe muy bien lo que perdió. ¿Y tú? Él no es tu dueño. Él es derrotado. Cristo victorioso está unido a ti. Entonces, ¿por qué temblar? ¿Por qué tener miedo? ¿Acaso lo sabes? ¿Acaso te has dado cuenta? Como dijo San Pablo a los Corintios, ¿no sabes que el Espíritu de Dios está en ti? ¿No sabes que tú eres el templo y el que destruye el templo? Válgame, le va a ir mal. Si destruyen el templo, Dios lo destruirá a él, dice el texto. ¿Cómo? Ahora Dios no solamente tiene celos de un edificio. Él te ama y ve que en ti reside el Espíritu Santo. Pero ¿qué más se encuentra en ti? A ver, espérame. ¿Será que has profanado ese templo? ¿Será que tú has contaminado el templo? Les voy a leer otro texto para que lo analicen, para que lo escuchen. Mira lo que Dios te está hablando acerca de la manera que Él considera el valor de tu vida. Primero de Corintios, capítulo 6, versículo 12. San Pablo escribió ese texto a un pueblo en Corintio. Pero hoy día Dios está hablándonos por medio de ese texto sagrado. Escucha. Se dice, yo soy libre para hacer lo que quiera. Es cierto, pero no todo conviene. Sí, yo soy libre de hacer lo que quiera, pero no debo dejar que nada me domine. También se dice, la comida es para el estómago y el estómago es para la comida. Es cierto, pero Dios va a terminar con las dos cosas. En cambio, no es verdad que el cuerpo sea para la inmoralidad sexual. El cuerpo es para el Señor y el Señor es para el cuerpo. Y así como Dios resucitó al Señor, también nos va a resucitar a nosotros por su poder. Versículo 18. Huyan pues de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que una persona comete no afecta a su cuerpo. Pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿No saben ustedes? A ver, no lo estoy gritando yo, es el mismo texto. Es la palabra de Dios que te quiere gritar para que lo escuchas. ¿No saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y que Dios les ha dado y que el Espíritu Santo vive en ustedes? Ustedes no son sus propios dueños, porque Dios los ha comprado por un precio. Por eso deben honrar a Dios en el cuerpo. Palabra de Dios. ¿Dónde se encuentra
el templo de Dios hoy en día? ¿Dónde? 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 En la Iglesia Católica, claro que sí. En el Papa, los obispos que comparten el mismo sacerdocio de Jesucristo, claro que sí. En todos los santuarios, en todas las iglesias, donde hay una luz encendida que marca el sitio del sagrario, donde Cristo está presente en toda su divinidad, en su cuerpo y su alma, su compasión infinito, su amor infinito, su presencia, su poder. Claro que sí. Pero has imaginado, ¿te atreves? Has imaginado que por estar unido a Jesucristo, en su cuerpo místico, que tú y yo formamos el templo de Dios viviente. ¿Acaso no sabe? A mí me encanta que Pablo habla en esos términos tan claros, ni el agua. Hay los que dicen, yo no entiendo la Biblia, pues ábrela, léala, verás que Dios te va a hablar. Tan claro que es eso. Mira, si no sabes nada de la Biblia te pueden confundir, te pueden meter ideas en la cabeza. A mí me trataron en una ocasión, ¿sabes lo que un desgraciado me dijo? Me dijo, mira, no pasa nada, podemos tener relaciones y qué, tanto que tú me atraes. Y todo el acento mexicano para dejarte saber dónde sucedió. Válgame, ¿qué tal si yo no entendiera ese concepto? ¿Qué tal si yo no entendiera quién soy como parte del cuerpo de Cristo? ¿Qué tal si yo no comprendiera lo que significa manchar mi cuerpo con el pecado sexual, de la inmoralidad sexual? ¿Qué tal? No, todavía le fue más allá la creatividad. Hay que darle eso a esa cultura por acá. No se desisten con facilidad. Y todavía dice, pues ¿qué tal? Tengo remedio. ¿Qué tal si yo te violo? Y ahí te quedas libre del pecado. No vas a consentir al hecho. ¿Te imaginas hasta qué gravedad es la perversidad hoy en día, la creatividad para el pecado? Oiga, somos templo de Dios viviente. Y yo pude dirigirle directamente al texto para decirle, a mí no me vas a engañar, a mí no me vas a venir con tus cuentos. Yo sé muy bien que el cuerpo mío pertenece a Dios. Yo formo parte de su cuerpo. No solamente podemos hablar en el contexto de una ofensa sexual, aunque hoy en día es muy light, ¿no? Es muy relativo eso de que la gente acomoda la religión a su gusto, a su antojo, pero la Biblia es muy, muy claro en eso. Es inmoralidad sexual tener relaciones fuera del sacramento de matrimonio. ¿Quedó claro? Quedó muy claro. Es así lo que la iglesia enseña. ¿Por qué? Porque aún hoy en día Dios se enoja, le repugna ver su templo profanado, verlo manchado, vernos vendiendo, viendo el materialismo, ese relativismo. Le duele, no solamente para el contexto sexual, aunque es lo más gráfico que se puede mencionar. En ese tiempo la iglesia nos está invitando a la conversión. Invitación. ¿Qué te invita? ¿A sufrir? ¿No? A vestirte de otra manera, ¿no? Lo que la iglesia nos invita es en una profunda conversión. ¿Convertirte a qué? ¿En rana? Pues no. ¿En príncipe? Pues no. Convertirte en ese templo. Convertirte como parte digno del cuerpo de Cristo. Convertirte como parte de ese templo presente, ese lugar de encuentro, ese lugar de refugio, ese lugar donde los pecadores encuentran la palabra de vida, ese lugar donde la nube está presente, el Espíritu Santo está presente. Dios quiere que tú te conviertes, porque te necesita mucho. Dios a ti te necesita. Te necesita
absolutamente consagrado a Él, absolutamente convertido. Convertir es como un cambio, ser de una manera y cambiar. Y tú no lo vas a hacer. Mira, vamos a hablar claro acá. No se trata de no comer carne los viernes y ser convertido. No, esto sería ridículo, no es por nada. Es una herramienta, es una ayuda de quitar el apego que tenemos a la comida y al lujo y a las cosas que a veces no tomamos en cuenta que es una bendición de Dios. El alimento, abusemos de ella. Los tragos, el vino no es malo, pero ¿en qué forma abusan? La conversión no viene por abstenernos de carne, ni siquiera de rezar una Ave María más. Es de caerte en cuenta. Mira, aquí viene la conversión. ¿Qué se hace? La conversión es cuando una persona se da cuenta. Así es, te das cuenta. Abres tus ojos y dices, mi vida es valiosa. Si Dios a mí me considera templo, si Él decide habitar dentro de mí, Él ha de verme con mucho valor. Entonces, ¿para qué rayos estoy viendo mi vida como una vida patética, una vida miserable, una vida como víctima? Deja de dejarte pisotear. Tú eres un hijo, una hija de Dios, del Dios vivo, y quien destruye ese templo, quien profana ese templo, ay de ellos, pero de ti, lo único que Dios te pide en ese tiempo es acercarte a Él, caerte en cuenta tu valor. Y ya cuando te diste cuenta de tu valor, no hay fuerza humana que te puede regresar la inocencia que perdiste. Pero el Espíritu Santo de Dios vendrá a tu ayuda. Vendrá a tu ayuda con todo su poder. No solamente en el sacramento de la confirmación, del bautismo. Viene a socorrerte en el santísimo sacramento del altar, en cada Eucaristía. Pero también viene a socorrerte, a transformarte, a convertirte cuando y donde tú quieres, al momento que quieres. ¿Quieres vivir una profunda conversión? Caerte en cuenta que tú eres esa casa de Dios, ese templo de Dios, donde habita el Espíritu Santo. Él quiere más para ti. Déjate. ¿Te acuerdas que te dije cómo iniciamos el programa? Dios te tiene acá, agarrado en la mano. Pero no es como para mirarte de lejos. Es para decir, hija, hijo, te amo con tantísimo amor, que quiero sacarte de ese pozo, quiero limpiarte, quiero hacerte de nuevo. Pídelo a Dios y verás que te va a escuchar. Ahora, hay personas que llamaron al programa. ¿Qué son? En mi opinión, gente inteligente. Inteligentísimo, porque son personas que dicen, estoy sufriendo, pero yo sé que en fe, si oremos juntos, Dios nos va a escuchar. Eso te hace inteligente. Dios ha inquietado tu corazón para decir, yo necesito de esa oración. Gracias de parte de toda la familia de María Visión por ayudarnos con esa llamada y por unirse a nosotros como familia de Dios. Mira, primero vamos a ver quién ganó el libro. Somos esposa de Cristo. Irma Estel Pimentel, que adjunto está por fax enviado todas tus peticiones. Ganaste, amiga. El libro de mi mami, hágase en mí según tu palabra. Va a Graciela Vargas Duarte de Guadalajara, Jalisco. 2 boletos para el siguiente desayuno. Carmen Partida de Zapopan, Guadalajara. El libro de Monseñor Alfonso Jaramillo, para ayudarnos a entender la diferencia entre los ángeles y los demonios y cómo están operando junto con nosotros el día de hoy. Rosa de Guadalupe León de Zapopan, llámanos con tu dirección o ven para recoger tu libro.
Y esa imagen, vela, está preciosa, la Virgen Santísima María de Guadalupe. Ella va a María del Carmen Ruiz de Irapuato, Guanajuato. ¿Y qué hacemos? Vamos a cerrar en oración. ¿Qué más les puedo ofrecer? Unir nuestra fe, el templo de Dios viviente. Ese mismo Espíritu Santo presente sobre el lugar del encuentro de Moisés, ahora presente en ese momento. Créalo. Padre, realiza lo que he enseñado. Realiza tu palabra en medio de nosotros. Ven con poder para socorrernos, para levantarnos, para purificarnos y para hacernos entender quiénes somos en ti. Ven, Espíritu Santo, llena nuestra mente con pensamientos santos, con el deseo de transformar nuestras vidas y darnos la capacidad de hacerlo. Libéranos, Señor, de todas las ataduras. Libéranos de toda la negatividad. Libéranos de toda enfermedad. Declara a tu pueblo libre. Lo pedimos en el nombre poderoso, sobre todo nombre, de nuestro Cordero de Dios, Hijo de Dios vivo, que vino para hacernos encontrar esa realidad del valor de nuestras vidas por ser hijos de Dios unidos a Él. En el nombre de Jesucristo, amén. Hasta siempre, cuídense mucho, que Dios les bendiga y acuérdense, somos ese templo donde Dios habita. Hasta siempre.